Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 8 de enero del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y, cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 8 de enero del 2023. Feliz y bendecido Año Nuevo. Este domingo, celebramos la Epifanía igual manifestación. En las lecturas de este domingo se nos habla de que todos los hombres estamos llamados a formar un solo cuerpo con Cristo y a vivir juntos cerca de Dios. En la primera lectura, Dios anuncia a través del profeta Isaías, que una luz resplandecería para disipar las tinieblas del mundo y a través de esta luz se volcarían todos los tesoros del mar y las riquezas de los pueblos. En la segunda lectura, nos dice San Pablo que a todos los que nos llamamos católicos, Dios nos confió esa luz, a través de la revelación del Evangelio, distribuyéndonos la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, para llevarla a todos los hombres. Y el Evangelio nos dice que esta Epifanía, se realiza, cuando Cristo se manifiesta al mundo a través de los magos de Oriente, como Dios y Salvador de todo el mundo. Audioreflexión de la primera lectura segundo libro de Isaías. Dios a través del profeta Isaías, hace una promesa, que enviará una luz que resplandecerá y la gloria de Dios se manifestará. Una luz que vendrá a vencer las tinieblas que cubren la tierra y la espesa niebla que envuelve a los pueblos. ¿Cuáles tinieblas? ¿Cuál niebla espesa? En la actualidad, el diablo, a través de los medios de comunicación,
celular, computadora, internet, televisión, ha logrado que una gran mayoría de católicos ignore a Dios, ignore a su iglesia, ignore su palabra, permitiendo que su vida se llene de tinieblas y de niebla espesa, se llene de miedos, temores, violencia, adicciones, sexo. Lo malo en la actualidad no es que los hombres hayan dejado de creer en Dios, no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo. Recibí un correo electrónico donde una persona hacía la siguiente pregunta para la cena de Navidad. En la cena de Navidad, el celular se coloca a la derecha o la izquierda del plato. ¿Cómo va a entrar la luz a los católicos, sobre todo a los jóvenes, si todo el día están pegados a los medios electrónicos, leyendo, viendo y escuchando puras sandeces, que les entorpece la mente y los inutiliza? En esta primera lectura el Señor nos invita a los cristianos a levantarnos y a resplandecer. A volver a escuchar a Dios a través de su palabra, de su iglesia, a entrar en comunicación con Dios, a través de la oración, a tener comunión con Dios a través de los sacramentos. Ya que las tinieblas cubren la tierra y los pueblos necesitan de hombres que sean luz, para caminar. Cristianos vivos, que den testimonio, que a través de su luz, guíen al hombre al encuentro con Dios, para encontrar la riqueza de la salvación y la vida eterna. Recuerda, que todo lo que no se usa, se atrofia, se deteriora, de tal manera que si el hombre no se pone a alumbrar, no pone a trabajar las gracias que ha recibido de Dios a través de su Espíritu Santo, traduciéndolas en amor en su vida, traduciéndolas en un trabajo comprometido en la extensión del reino de los cielos, siendo luz para los demás. Esta luz, esta gracia, este amor, se va a atrofiar y a deteriorar, y este hombre va a terminar siendo escombro, basura, que hay que tirar porque no sirve para nada. El diablo sigue utilizando en esta época su arma favorita, para evitar que el hombre reciba esta luz, y sea a su vez manifestación de Dios con su vida. ¿Cuál es esa arma? Las 3D: diversión, distracción, dispersión. Estas 3D ocasionan que el hombre se mantenga en stand-by o sea en estado inactivo, que pase su vida en este mundo sin pena ni gloria. Con un vacío existencial enorme. La dispersión, es lo contrario de la concentración, y lleva al ser humano a la superficialidad, impidiéndole crecer en interioridad. Por eso, es tiempo de dejar de dormir, de estar acostados, en medio de tanto diversión, distracción y dispersión. Es tiempo de levantarnos y resplandecer, para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias y en los que nos rodean. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Job capítulo 22, versículo 21 al 23 y 28. Reconcíliate, pues, con Dios, haz las paces, y te resultará bien. Escucha de su boca sus preceptos y guarda sus palabras en tu corazón. Lo que decidas te saldrá bien y sobre tus caminos brillará la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos invita a levantarnos y resplandecer, y el primer paso que tenemos que hacer, es reconciliarnos ¿con quién? Con Dios, conmigo mismo y con los que me rodean, para así podernos liberar de las cadenas del odio, del rencor, del resentimiento, que no nos dejan levantarnos y brillar. El segundo paso que tenemos que dar es dejar de escuchar al mundo, dejar de ser adictos a los medios de comunicación, para empezar a escuchar a Dios, guardando su palabra y entonces, todo nos saldrá bien y brillará la luz de Dios en nuestros caminos. Si Dios es luz, la ausencia de Dios es oscuridad. La palabra gloria, significa, la presencia de Dios aquí y ahora. Si andas en la luz, haces presente a Dios aquí y ahora, pero si andas en oscuridad, ¿a quién estás haciendo presente en tu vida? Imagínate que de pronto el sol dejara de salir durante una semana, y la electricidad y toda forma de luz desaparecieran por una semana del planeta Tierra. ¿Qué pasaría en tu vida? ¿En tu casa? ¿En tu ciudad? ¿En el mundo? Una semana de total oscuridad. ¿Eres capaz de visualizar los daños, desastres, robos, asesinatos, secuestros, vandalismos, violaciones, miedo, terror, pánico que cubrirían al mundo? Piensa en todo lo malo que sucedería. Ahora imagínate, no una semana, sino toda una vida, sin la luz de Dios. Toda una vida de oscuridad. ¿Puedes visualizar los problemas, los daños, los desastres que te has causado a ti mismo, a los demás y al mundo?
Tú puedes ser una de esas personas, a las que hoy Dios quiere manifestarse, invitándote a dejar el camino de tinieblas y a aceptar la luz de su nacimiento, de su amor, de su palabra, de sus enseñanzas. Yo creo que si a un ciego le ofrecieran la oportunidad de salir de su oscuridad y de su ceguera devolviéndole la vista, para que tuviera luz en su caminar, sería muy tonto si desaprovechara esa oportunidad. Pues hoy Dios te ofrece a ti, curarte de tu ceguera. Solo te pide que te reconcilies con Él, contigo mismo y con los demás. Y el primer paso para reconciliarte con Dios, es abrirte a perdonar y a pedir perdón. ¿A quién? A Dios, a ti mismo, y a todos aquellos que consciente o inconscientemente te hayan causado algún daño o a quienes tú hayas causado algún daño. Y el segundo paso es acercarte a confesar. Un hombre entrado en años, lleno de odios y rencores, paseando por las calles, empezó a quejarse y a renegar de las luces que iluminaban los anuncios luminosos y los aparadores, que según él estaban llenos de promiscuidad, diciendo, deberían apagar esas luces, que iluminan esas indecencias. Su nieta que le escuchaba le respondió, abuelo, yo creo que no deberíamos apagar nada, ya hay demasiadas tinieblas en el mundo, más bien, deberíamos encendernos nosotros los católicos, con la luz del perdón, de la fe, de la esperanza y del amor. Entonces el abuelo se quedó callado. Para cambiar al mundo, la solución no está en apagar luces, sino en encender nuestra luz, con el amor de Cristo vivo en nuestros corazones que se traduzca en el amor al prójimo. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Job capítulo 11, versículo 13 al 14-15. Al 17. Pon la mano, pues, en tu corazón y tiende tus manos hacia él. Aleja la maldad que hay en tus manos y no dejes que la injusticia habite en tus tiendas. Entonces levantarás tu frente limpia, te sentirás firme y sin temor. La vida será para ti más resplandeciente que el mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de levantarnos, y dejar de Dios nos libere de la enajenación que producen en nosotros los medios de comunicación, los vicios, los rencores, los resentimientos, que nos mantienen dormidos. Lo que necesitamos hacer para recibir la luz de Dios, es alejarnos de la maldad, no dejar que la injusticia vuelva a habitar en nuestras vidas y darnos cuenta que estamos ciegos, que caminamos en la oscuridad, darnos cuenta que sin Dios, terminaremos siempre, haciendo el mal que no queremos, en lugar del bien que queremos y con humildad debemos dejar que Dios sea nuestro lazarillo. Job, en esta lectura, nos invita a poner la mano en el corazón y tenderla hacia a Dios, lo que significa. Mano en el corazón igual tener fe, tenderla hacia Dios igual dejarme guiar por Él, como se deja guiar el ciego por el lazarillo. Para esto necesitamos tener un corazón recto, no mentirle a Dios, no mentirle a los demás, y sobre todo, no mentirnos a nosotros mismos. ¿Qué pasaría si a una persona que camina en la oscuridad, alguien se ofreciera a alumbrarle, y esa persona dice, no me alumbres, gracias, no lo necesito? Lógicamente el que se ofreció a alumbrarle se retiraría. Eso mismo sucede con muchos católicos, que, debido a su orgullo, a su soberbia, no quieren reconocer que no ven, que están caminando en la oscuridad, y viene Dios a través de sus predicadores ofreciéndole alumbrarles, pero no dejan que Dios, ni nadie les alumbre. Cuando el hombre prefiera las tinieblas a la luz, cuando se deja llevar por el amor propio, por el orgullo, por la soberbia, por el rencor, por el resentimiento, por la tristeza, por la depresión. El amor propio es el que hace al hombre preferir reventarse antes que entregarse. Le hace preferir torcer el brazo de la familia, del grupo de la comunidad, antes que ceder. Un corazón recto, es el que reconoce que está ciego, quizá no en todas las áreas de su vida, pero sí en algunas, y sobre todo en las más importantes. Por eso cuando el corazón es recto, sabe arrepentirse, pedir perdón, convertirse y tender sus manos hacia Dios, dejando que Dios sea su lazarillo, ya que se da cuenta que sin Dios no puede nada y con Dios lo puede todo. El hombre de corazón recto, sabe que su naturaleza humana está inclinada al mal, y que solo Dios, lo puede salvar de esas cadenas, de esa inclinación, que le impiden ser bueno. Sin Dios el hombre no puede ser bueno. Trata de arreglar tu casa, a las 12 de la noche, sin luz, ¿qué va a pasar? Que la vas a dejar peor de cómo estaba. Así va a pasar con tu vida, si tratas de arreglarla sin la luz de Dios. No te engañes, sin Dios no puedes hacer nada, y con Dios puedes hacerlo todo. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 8. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.
Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si somos hijos de la luz, que se nos note. Hechos son amores y no buenas razones. Una de las principales manifestaciones de la luz, son la bondad, la justicia y la verdad en todas sus cienas. Qué hermoso decir, estuve en tinieblas, qué horrible decir sigo en tinieblas a pesar de tener al alcance la luz de Dios en mi vida. Las tinieblas tarde o temprano, te llevarán a la destrucción, a la condenación y a la muerte. Y lo más lamentable sería, decir tuve la luz, pero la apagué. Qué terrible es convertirme en el saboteador de mi propia felicidad y en el saboteador de la felicidad de los que me rodean. Ojalá no nos vaya a pasar lo que le sucedió a Pedro, Sergio, Elena, Rosa y Jaime, que además de ser amigos y compartir muchas cosas en común, eran escritores e historiadores, que preparaban juntos una novela histórica sobre la vida de un noble castellano. Para ello, se dirigieron a un castillo localizado en la provincia de Valladolid, al cual llegaron cuando ya estaba cayendo la tarde. Recorrieron cada uno de sus salones y dormitorios, cuando de repente se oyó el sonido de un trueno, apagándose las luces inmediata y sospechosamente. Elena aseguró a sus amigos de que no había por qué inquietarse, ya que se trataba de un corte de luz. Pero el apagón se hacía más largo, y el castillo más tenebroso e inseguro. La única solución que propuso Pedro fue quedarse quietos hasta que se restableciera el servicio eléctrico, pero era febrero, y Valladolid es una ciudad muy fría, y posiblemente el frío acabaría antes con ellos. Sergio alargó la mano hacia la pared y haciendo un esfuerzo sacó un pedazo de madera. Esto nos servirá, denme un encendedor, dijo. Con aquel pedazo de madera, hizo una antorcha. La llama iluminaba la estancia como si fuese un diminuto sol. Y Sergio avanzó guiando al resto del grupo para poder salir del castillo. Debemos de salir de aquí todos juntos, y solo tenemos una antorcha. Así que permanezcamos unidos, pidió. Todos aceptaron, todos menos Jaime, quien argumentó conocer perfectamente el castillo y no necesitar de nadie para salir de él. Además, continuó, la oscuridad no era tan grande, y que la luz no le hacía falta. Sus amigos trataron de disuadirlo, pero Jaime era demasiado orgulloso, y prescindía siempre de toda la ayuda ofrecida. El grupo prosiguió su camino hacia la salida del castillo. Ya afuera y conservando aún la antorcha encendida, porque la noche estaba oscura, oyeron un golpe seco y estrepitoso. Sergio con la antorcha en la mano salió corriendo hacia el lugar de donde provenía el ruido. En el suelo yacía en un charco de sangre el cadáver del infortunado Jaime, quien se había precipitado por una de las escaleras del castillo. Los 4 amigos lloraron la muerte de su infortunado amigo. Si Jaime hubiese seguido a Sergio, quien llevaba la antorcha, él hubiese permanecido con vida. Como los protagonistas de esta historia, nosotros también nos hallábamos en un castillo, al que la tormenta del pecado dejó sin luz. Dios, por su infinito amor, mandó a su Hijo Jesús, para que con la antorcha de su vida nos saque de las tinieblas de nuestro castillo. Pretender prescindir de su luz y de su ayuda, es exponerse a caer a un precipicio del cual no hay salida. Se puede prescindir de la luz de Dios de 2 maneras. Una es cuando el hombre se niega a dejarse alumbrar por aquellos que Dios ha puesto como luz en su vida. Sacerdotes, predicadores, catequistas, padres de familia, criticándolos, calumniándolos, persiguiéndolos o simplemente negándose a escucharlos, rechazando todo lo que dicen. Y otra es cuando el hombre se resiste a compartir su luz, se resiste a alumbrar a los demás, apagando de esta manera la luz que Dios encendió en su vida, no dejándola brillar, causando no solo su condenación, sino siendo en muchas ocasiones responsable de la condenación y muerte, de todos aquellos a los que estaba destinado a alumbrar para que no cayeran y no murieran. Audioreflexión de la segunda lectura Libro de Hesios. El Señor al llamarnos a ser luz, que manifieste la presencia de Cristo en el mundo. Nos distribuye gracias, que actúan en nosotros a través del Espíritu Santo y que se manifiestan en carismas y dones, que debemos poner al servicio de Dios, en el servicio a los demás, para llegar el día de mañana a producir frutos de salvación. ¿Cómo Dios distribuye sus gracias? A través de los sacramentos, la oración y la palabra de Dios, que es la revelación que, por medio del Espíritu Santo, Dios entrega al hombre, para alcanzar la salvación. Este era un hombre que se puso a construir un faro en medio del desierto. Todos se burlaban de él y lo llamaban loco. ¿A qué un faro en medio del desierto? El hombre no hacía caso y seguía, callado su labor. Un día por fin acabó el faro.
En la noche sin luna y sin estrellas el espléndido rayo empezó a girar en las tinieblas del aire, como si la Vía Láctea se hubiera convertido en carrusel. Y sucedió que en el momento que el faro comenzó a dar su luz, surgió de pronto en el desierto un mar, y hubo en el mar buques transatlánticos, submarinos, ballenas, y puertos con mercaderes de Venecia, y piratas de barba roja, y holandeses errantes, y sirenas. Todos se asombraron, menos el constructor del faro. Sabía él que si alguien enciende una luz en medio de la oscuridad, al brillo de esa luz surgirán muchas maravillas. Gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que se puso a alumbrar en medio del desierto, y a todos aquellos que han seguido su ejemplo, manteniendo la luz a pesar de las pruebas, persecuciones y dificultades, los hombres han podido recibir la luz de la salvación, la herencia de los cielos y la promesa de Cristo. Por eso debemos entender que, a todos los católicos bautizados, al igual que a Pablo, también se nos ha confiado, llevar esa maravillosa revelación de Dios a los que nos rodean, o sea el Evangelio, a través del cual todos pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, partícipes de la misma promesa y coherederos de la misma herencia. Esta es la gracia más grande que puede recibir un ser creado. Pero ojo, algo muy importante que debemos entender, es que si nosotros rechazamos la gracia, el Señor se la pasa a otros. Y terminaremos siendo seres desgraciados. Gracias a que los judíos rechazaron la gracia de la salvación de Cristo, nosotros, que seríamos en este caso los paganos, pasamos a ser coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13 al 16. Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Cumplan todos sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una raza descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo, al presentarles la palabra de vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Normalmente un ciego se deja guiar dócilmente por el lazarillo, sin quejas, sin discusiones, y se muestra agradecido al lazarillo que lo guía para que no tropiece. ¿Qué es lo primero que se necesita para poder encender una vela? Que esté apagada. Por eso lo primero que tenemos que hacer, si queremos que Dios nos comunique su luz, es reconocer las áreas en las que estamos ciegos, reconocer en qué áreas estamos apagados, reconocer en qué áreas nos falta luz. Segundo, tenemos que dejarnos guiar dócilmente por Dios, por su palabra, sin quejas, sin discusiones, y tercero, una vez recobrada la vista, ser como estrellas en el universo, que guíen a otros en su caminar. El hombre que empieza a tener luz, debe demostrarlo con su forma de hablar, de actuar, y sobre todo de amar. Tener luz, también significa nadar en contra de la corriente, y muchas veces nos criticarán, se burlarán de nosotros. Otras veces sentimos que somos tan poca cosa, que lo bueno y lo malo que hagamos no tiene sentido. Que nuestro bien o mal no afectan a nadie. Estamos muy equivocados, todos los seres humanos somos valiosos, irrepetibles, insustituibles, únicos, e importantes. Todos tenemos una misión que cumplir. Si una nota musical dijera, una nota no hace melodía, no habría sinfonía. Si la palabra dijese, una palabra no puede llenar una página, no habría libro. Si la gota de agua dijese, una gota no puede formar un río, no habría océano. Si la piedra dijera, una piedra no puede levantar una pared, no habría casa. Si el hombre dijera, un gesto de amor no puede evitar el odio, nunca habría paz, justicia, ni felicidad sobre la tierra. Vamos. Somos gotas de agua. Formemos un río, y hagamos que nuestra corriente lleve a muchas personas a un solo destino. Jesucristo nuestro Señor. Somos pequeñas estrellas. Formemos un cielo que alumbre a la humanidad. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. Trabajo más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo, debido a que se abrió a la revelación del Espíritu Santo, o sea del Evangelio, recibió la gracia de que se le confiara llevar esta revelación, este Evangelio hasta los confines de la tierra. Y Pablo no dejó que esa gracia fuera inútil en él, sino que trabajó más que ninguno, logrando así multiplicar la gracia de Dios, en favor de los hombres. ¿Qué tienes, que no hayas recibido? La respuesta sería, nada.
Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. La gracia de Dios es al hombre lo que la electricidad es a la luz. Desgraciadamente, unos han guardado sus gracias, como el hombre que guardó los denarios y se condenó. Así como un foco no puede alumbrar si no está conectado a la electricidad, así el hombre que se cierra a la gracia de Dios, aunque sea foco, no puede alumbrar. ¿Y cómo se le llama a un hombre que carece de gracia? Desgraciado. En cambio, existen otros, que han puesto a trabajar las gracias que Dios les dio en servicio de los demás, a estos se les llama agraciados. Para el hombre tiene sentido su existencia, en la medida que es útil, que sirve a los demás. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Tú, de cuáles eres? ¿De los agraciados, o de los desgraciados? Espero en Dios que de los agraciados, y te advierto, puede suceder que aunque uno ponga la gracia de Dios a trabajar, existan personas que se nieguen a recibir la luz de Dios. Esa, ya no es nuestra responsabilidad. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes, perjudicando a muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy importante, estar alimentando la gracia de Dios, con los sacramentos, la escucha, el estudio y la meditación de la palabra de Dios, la oración y el servicio. De otra manera, la gracia se pierde y se convierte uno de agraciado en desgraciado. Lo que le sucedió a Sansón, que perdió la gracia y el poder que Dios le había dado, por amar más a una mujer, que a Dios. Existen grandes predicadores, que se dedicaron más, a alimentar al personaje que a la persona. Y desgraciadamente, esos que han sido grandes instrumentos de Dios para alumbrar a otros, también se vuelven raíces amargas que producen brotes y perjudican a muchos más. Por eso, tenemos que estar despiertos y velando, y nunca decir, a mí no me va a pasar, sino, más bien decir, a mí también me puede pasar, voy a prevenirme. Más vale prevenir que lamentar, más vale la medicina preventiva, que la correctiva. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. En este Evangelio nos relata el evangelista San Mateo, cómo Cristo a través de los magos de Oriente, se manifiesta al mundo como Salvador de toda la humanidad. Los Reyes Magos es el nombre que tradicionalmente se le da a los visitantes que, tras el nacimiento de Jesús, acuden desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica: oro, incienso y mirra. Tenemos que aclarar que en el Evangelio solo habla de magos, en ninguna parte se indica que fuesen reyes. Esta creencia apareció varios siglos después y se ha mantenido en la tradición popular. Tampoco se mencionan sus nombres en el Evangelio. Es en las tradiciones antiguas, que no fueron recogidas en la Biblia, sino en uno de los libros apócrifos del siglo II, que dan su número y dicen que fueron 3 y les asignan nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Los magos fueron considerados originarios de Europa, Asia, y de África respectivamente. El término griego iwo, mago, se utilizó, en este caso, para referirse a hombres sabios o, más específicamente, hombres de ciencia. De hecho, también poseían conocimiento de las Escrituras. Mateo 2, 5, 6. Más tarde, se les agregó el título de reyes. La realidad es que solo eran magos, pero también tenían que ser acaudalados, tanto, como para financiar un viaje de esa índole. Eran extranjeros, que supieron reconocer en el niño Jesús, a Dios, al Salvador del universo, ya que se postran ante él. Y en esa época, nadie se postraba y mucho menos en actitud de adoración, más que frente a Dios. A Herodes, siempre se le ha identificado con el mal, con la ceguera, con la falta de luz, con el pecado, con ese hombre, que en lugar de aceptar la luz que Dios le comunicaba a través de los magos de Oriente, prefirió matar a los inocentes, para seguir manteniendo su mentira, su poder, su reinado. Por eso los magos son advertidos de no regresar por el camino de Herodes. Advertencia que Dios nos sigue haciendo en la actualidad a cada uno de nosotros, invitándonos a todos los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, como los magos de Oriente, a no regresar, a no volver a cometer los errores del año pasado, a no regresar y recoger la basura del ayer. Rencores, resentimientos, enojos. A no cocinar con la basura del ayer, la comida del hoy y del mañana.
porque los recuerdos malos lo único que van a hacer en nuestra vida, es lo mismo que hizo Herodes, con los inocentes, matarnos. El pasado solo sirve para dos cosas: para perdonar y aprender lecciones. Cristo necesita católicos sin pasado. El pasado es trampolín, no reposet. Cristo desde los inicios de su vida produce en el hombre dos actitudes: aceptación o rechazo. Los magos descubren en el firmamento la estrella y se ponen en camino, vencen no pocas dificultades y ante el niño Jesús se postran, le adoran y le ofrecen regalos. Son hechos concretos con los que manifiestan su alegre aceptación. Herodes se sobresalta, indaga, disimula sus intenciones, trama la muerte de ese niño. Los sumos sacerdotes y escribas, por su parte, muestran su conocimiento de la escritura limitándose simplemente a informar. ¿Cuál es tu actitud? Los magos le ofrecieron al niño recién nacido, regalos, adoración y obediencia. Herodes le ofreció matarlo, destruirlo. Los sacerdotes total indiferencia. Y esas posturas ante el nacimiento de Cristo, ha continuado en la historia hasta el presente. Ahora Dios en estas lecturas, nos invita a tomar una postura ante su manifestación. O con Cristo contra él. ¿Cuál es tu postura? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Salmos capítulo 119, 105. Tu palabra es antorcha de mis pasos y luz de mi camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy el Señor, al igual que a los magos de Oriente, nos da una estrella, para que nos alumbre a su encuentro, y esta estrella es su palabra. Todos los navegantes, para guiarse en la oscuridad, tienen que levantar su mirada al cielo, porque es a través de las estrellas que se orientan. Imagínate a un navegante necio, que quiere orientarse en la oscuridad, sin levantar su mirada al cielo. ¿Qué crees que le va a pasar? Lo mismo al hombre que no quiere escuchar la palabra de Dios. Más grave aún, es aquel hombre, que escuchando la palabra de Dios, no le hace caso y no la hace vida. Imagínate al navegante tratando de ir hacia el norte, y a pesar de ver en el cielo claramente la osa polar, que le indica dónde está el norte, decide no creerles a las estrellas del cielo y se va para el lado contrario. ¿Sabes qué le va a suceder? Nunca va a llegar a su destino. Lo mismo le va a pasar al hombre que no hace caso a la palabra de Dios, jamás llegará a su destino, que es el cielo. La estrella que Dios nos ha enviado para guiarnos a los católicos en nuestro caminar, es la palabra de Dios contenida en la Biblia. Palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo entregó a los apóstoles con la misión de guiar al mundo para alcanzar el reino de los cielos. En la actualidad, existen personas que se dejan guiar, como los magos. Otras que se resisten, y otras como Herodes, que quieren acabar con todos los predicadores, catequistas, evangelizadores y se la pasan criticándoles, calumniándoles, atacándoles de diferentes maneras. ¿Tú de cuáles eres? Gracias a Dios, la Iglesia va a prevalecer, hasta la segunda venida de Cristo, le pese a quien le pese. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Que el Dios, de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre de la Gloria, se manifiesta a ustedes, dándoles un espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer. Que les ilumine la mirada interior, para que vean lo que esperamos a raíz del llamado de Dios y entiendan qué grande y deslumbrante es la herencia que Dios reserva a sus santos y comprendan con qué extraordinaria fuerza actúa Él, a favor de los que hemos creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa estrella que brillaba en el universo, ¿ustedes creen que solo los magos la vieron? No. Yo estoy segura, que miles de personas la vieron, pero solo los magos la siguieron. Yo creo que millones de personas conocen a Cristo, han escuchado su palabra, saben que existe, pero solo pocas personas han decidido seguirlo. Y Dios no se manifestó a todos, solo a aquellos que escuchando su llamado, llegaron al portal de Belén, solo a los magos, que siguiendo la estrella, llegaron a su meta. Dios solo se va a manifestar a aquellos que sepamos seguirlo, con constancia, perseverancia, que cuando se nos pierda la estrella, al igual que a los magos, no nos desanimemos, sino que preguntemos, investiguemos, oremos, hasta llegar a la meta, que es el cielo y la eternidad, donde vamos a recibir la herencia que Dios reserva a sus santos. Recuerda que es muy distinta la palabra espera a la palabra esperanza. La espera es pasiva, es la de los conformistas cobardes, que esperan que todo les caiga del cielo, sin hacer nada.
La esperanza, es activa, es la de aquellos que se ponen a caminar siguiendo la luz de Cristo, contenida en su palabra, sabiendo que, si no se apartan del camino, tarde o temprano alcanzarán la eternidad. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 8 al 9. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero al presente son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad bajo todas sus formas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Portémonos como hijos de la luz. ¿Qué significa esto? Me gustaría que tú mismo te contestaras, respondiendo a las preguntas del siguiente examen. Examen rápido. 1. Nombra las 5 personas más adineradas del mundo. 2. Los últimos 5 ganadores del trofeo Eisman. 3. Las últimas 5 Miss Universo. 4. Nombra 10 ganadores del Premio Nobel. 5. Nombra los últimos ganadores del Oscar como mejor actriz o actor. ¿Cómo te fue? Mal, ¿verdad? No te preocupes. El punto es: ninguno de nosotros recuerda los encabezados de ayer. No hay segundos lugares, ellos son los mejores en su ramo, pero los aplausos se van, los trofeos se empolvan, los ganadores se olvidan. Ahora contesta este otro examen rápido, veamos cómo te va. 1. Nombra 3 profesores que te hayan ayudado en tu formación escolar. 2. Nombra 3 amigos que te hayan ayudado en tiempos difíciles. 3. Nombra 5 personas que te hayan dicho algo valioso. 4. Piensa en 3 personas que te hayan hecho sentir una persona especial. 5. Nombra 5 personas con las que disfrutes pasar el tiempo. 6. Nombra 3 santos o héroes cuyas historias te hayan inspirado. ¿Qué tal? ¿Te fue mejor? Las personas que hacen la diferencia en tu vida, no son aquellos que han tenido más fama, o más dinero o más premios. La diferencia la hacen aquellas personas que te aman, que se preocupan por ti, que te cuidan, las que te han servido como luz en medio de la oscuridad, las que te guían en tu caminar, las que de muchas maneras están contigo. Toma un momento para reflexionar. La vida es corta. ¿Tú en cuál lista estás? ¿No sabes? Déjame darte una ayudadita. No estás entre los famosos, pero sí estás entre los amigos de Cristo, entre sus elegidos, entre los que ha llamado, para manifestarte su luz, y hacerte portador de su luz y de su amor al mundo entero. Aprovecha esta oportunidad, para que estés en las listas de muchos hermanos cuando llegues con Cristo a la eternidad. Si el año pasado, no fuiste capaz de estar en la lista de Cristo, en la lista de tus hijos, de tu pareja, de tus padres, de los que te rodean, porque siempre estabas ocupado, trabajando, estudiando, o metido en los vicios y en el pecado. Estás a tiempo, este año, tienes otra oportunidad. No la desaproveches, no sabes si este año, sea el último año de tu vida. Cuarta lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios les da una orden a los magos: no regresen por donde Herodes. No vuelvan la mirada hacia atrás. El que quiera seguir a Cristo, tiene que seguir siempre adelante, nunca voltear para atrás. Perdonar todo, dejar el pasado atrás, y lanzarse hacia adelante, tratando de dar cada día un poco más que ayer. Tenemos que ser católicos sin pasado. El otro día escuché una polémica discusión entre un comentarista y un representante de la Liga Protectora de Animales. El representante de la Liga Protectora de Animales, le decía al comentarista, que el animal era más inteligente que el hombre. A lo que el comentarista, respondía diciendo que eso era imposible, que el hombre era más listo que los animales. Entonces el representante de la Liga Protectora de Animales, le dijo al comentarista: te lo voy a demostrar. Un animal, una vez cae en un hoyo, 2 no. Un animal una vez que come algo que le hace daño, otra vez no. En cambio el hombre es el único animal que sabe que algo le hace daño y se lo vuelve a tomar o a comer. El hombre es el único animal que cae en un hoyo y vuelve a caer en él no una, sino miles de veces. Ante estos argumentos el comentarista no tuvo más que quedarse callado.
No vuelvas donde Herodes, no vuelvas este año que inicias a ver en la televisión, en el internet, en la computadora, en el celular, esos programas llenos de sexo, de satanismo, de violencia, esas películas, esas revistas que envenenaron tu alma, tu mente, tu corazón y te empujaron al pecado. Deja un rato el celular, la computadora, el internet, que te mantienen enajenado, ciego y sordo al llamado de Dios, y lee la Biblia, acude a los cursos de Biblia, a tu comunidad. No vuelvas con esas amistades que te indujeron al mal, no vuelvas a esos lugares de pecado, no vuelvas a esos vicios, a esa pereza, a esas mentiras, calumnias, cizañas, no vuelvas a esos gritos, insultos, violencia, prepotencia, no vuelvas a todo aquello que te ha quitado la luz, la gracia, la manifestación de Dios en tu vida y te ha convertido en saboteador de tu propia felicidad. Que Dios nos dé la gracia de dejar atrás no solo un año más, sino también todo lo malo del año pasado en nuestras vidas. Y nos permita abrirnos a la luz de su manifestación, de su revelación, de su palabra, para que, aprendiendo a conocerle, aprendamos a amarle y hacer su voluntad en cada momento e instante de nuestra vida. Que este nuevo año que iniciamos, Dios nos aumente y fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, para que sigamos firmes en el seguimiento a Cristo, sabiendo que quien persevera hasta el fin se salvará. Pedimos mucho su oración por las misiones que tenemos en puerta, para que el Señor nos llene por medio de su Espíritu Santo, de todas las gracias, bendiciones y sabiduría para llevar a cabo su voluntad y darle gloria en todo lo que hagamos. Oremos por todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, para que Dios levante a los caídos, le dé fuerza a los débiles y fortalezca a los entregados y comprometidos, permitiéndonos a todos permanecer firmes hasta el fin en su seguimiento y en la respuesta al llamado maravilloso que hemos recibido. Oremos por todos los que nos han pedido oración, o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre David, por la nieta de Isabel Reynoso, por Estoyan, Vicky, Diego, Clara, André, Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos conceda sabiduría, para realizar su voluntad, en cada momento e instante de nuestra vida. Oremos por el eterno descanso de la mamá de Gerardo López, uno de nuestros coordinadores, para que Dios le conceda la gloria eterna. Oremos por el programa de radio, para que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas lleguen como palabras divinas. Oremos P6 les siga 9 llenado de amor, gracia y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.